amigos de la biblioteca, nuevamente con ustedes para llevar a cabo esta conversa con un invitado especial, nuestro amigo Mauricio Noboa, abogado, historiador, doctor por la Universidad de Cambridge y actualmente decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC. Para nosotros es motivo de mucha satisfacción poder contar con él esta noche para hablar sobre un tema que es igualmente importante, gravitante, para poder entender el proceso histórico peruano, con miras al Bicentenario, ¿no? Y en el marco de una actividad que nosotros veníamos desarrollando desde el año pasado con bastante éxito, denominado el Foro Ateneo 2021 rumbo al Bicentenario Nacional. Este Foro Ateneo 2021 tiene como finalidad la de propiciar espacios de diálogo para conversar sobre la independencia de nuestro país desde distintas visiones y también sobre diversos temas. Creo que el tema que se va a tratar hoy día, como dije, es de mucha importancia y titula Del ejército borbónico a la misión francesa, cultura militar peruana en el siglo XIX. Ya está con nosotros el doctor Mauricio Noboa, nuestro amigo Mauricio. Bienvenido a nuestro programa Biblioteca en Vivo. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí, de poder acompañarlos en este certamen tan importante. La verdad es que yo soy, creo, un testigo de excepción de cómo la biblioteca Mario Vargas Llosa ha crecido a lo largo de tiempo y cómo tú, Mario, le has venido dando vida con esta actividad intelectual que es tan importante. Entonces, la verdad que estoy encantado de poderlos acompañar, de poder estar aquí y nada, digamos, encantado de poder compartir con ustedes este espacio de diálogo. Gracias, Mauricio. En efecto, la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, de la Municipalidad Provincial, pues ha creado este espacio, ¿no?, a través de esta plataforma que nos permite poder enlazarnos con distintos intelectuales, gente de mucha valía con la que estamos conversando en las últimas semanas. Hoy día mismo, más temprano, teníamos una conversación con Carlos Ramos Núñez sobre historia del derecho, ¿no? Entonces, y ahora pues, ¿no?, estamos tratando el tema del ejército borbónico. Y me gustaría, para empezar tu exposición, la dinámica va a ser esta, ¿no? Mauricio Noboa va a exponer su tema, que es un tema que viene trabajando hace tiempo, y luego de eso vamos a tener una pequeña conversa con él, y por supuesto, las personas que nos escriban, ¿no?, al Facebook, vamos igualmente a trasladar alguna inquietud, alguna pregunta que puedan formularle a nuestro invitado. Me gustaría empezar, antes de dar paso a Mauricio Noboa, formulando una pregunta que se la hizo en su momento el gran historiador medieval Jacques Ligoff, en su libro La Edad Media explicada para jóvenes. Y en ese libro, en ese texto, se preguntaba, ¿no?, si en la Edad Media los reyes tenían ejércitos. Y Ligoff respondía de que había el propio rey era el jefe militar, pero que había un ejército permanente, que este ejército básicamente era reclutado entre mercenarios que eran pagados para formar parte de ese ejército del rey, ¿no?, juntamente con soldados, unos pocos soldados que dependían directamente del rey, pero el ejército se formaba fundamentalmente, ¿no?, con la contratación de estos llamados mercenarios, ¿no?, y se les pagaba, como dice Ligoff, una soldada, ¿no? Y la idea era, pues, constituir o formar un ejército nacional que todavía no logra formarse, sino
hasta el siglo XVII, ¿no? En que el rey Luis XIV logra formar un ejército llamado milicia. A partir de entonces es que se puede constituir un ejército permanente para hacer frente a las guerras y las batallas que continuamente afrontaban los reinos en Europa. Y para ello incluso se dispuso el servicio militar obligatorio. Habiendo dado esta pequeña introducción a lo que va a tratar de manera más extensa nuestro invitado, dejamos en el uso de la palabra a Mauricio Novoa. Mauricio. Muchas gracias, Mario. Miren, en realidad el propósito de esta exposición o de esta conversación con ustedes es bastante simple. Es tratar de entender, digamos, cuáles son las bases, digamos, ideológicas, culturales, la matriz cultural del ejército peruano, a través de su origen en el ejército virreinal. Entonces, el propósito de esta conferencia es analizar con ustedes de dónde proviene la matriz del ejército peruano, cómo va evolucionando y cómo llega a finales del siglo XIX, que es el momento en donde adquiere, digamos, con la presencia de la misión militar francesa en el Perú, básicamente su forma actual. Y esto es importante porque en realidad el ejército, como toda institución, tiene una serie, digamos, de mitos fundacionales, como los tenemos los abogados, los historiadores, las universidades, los clubes, etcétera, que sobre todo se configuran en el siglo XX, en los años 60 del siglo XX, y que de alguna manera han informado, digamos, el entendimiento del ejército que tenemos muchos de los peruanos y los propios militares. Entonces, en ese sentido, creo que la primera reflexión es digamos, entender que somos un ejército occidental y que la matriz cultural de ese ejército está en el virreinato del Perú. Entonces, ¿cuál es y para entender esta matriz, creo que lo que hay que entender es cómo se configura el virreinato del Perú. El virreinato del Perú se configura como un reino asociado a la monarquía hispánica, es decir, esta idea que ha circulado mucho y que se usa de manera coloquial, el Perú como una colonia, si bien es un término útil en un sentido de trabajo, como un concepto de trabajo, no corresponde en realidad a la realidad política de lo que fue el virreinato, que fue un reino asociado. Es decir, la monarquía hispánica estaba constituida por una serie de reinos, por el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, el ducado de Milán en Italia, el reino de las dos Sicilias, que son Nápoles y Sicilia, posteriormente Flandes, y constituía una especie de unión de cada uno de estos reinos, pero cada uno de estos reinos mantuvo una identidad jurídica y política independiente. En ese sentido, la imagen que están viendo ustedes es un cuadro que fue muy reproducido hasta el siglo XVIII, hasta la revolución de Tupac Amaru, que se llama, ustedes no lo pueden ver ahí, pero se llama Efigie de los Incas Reyes del Perú. Y esto es para ilustrar que en realidad el virreinato del Perú, el reino del Perú, no era otra cosa que una continuidad del reino incaico. En ese sentido, estamos viendo una sucesión de los incas, empieza con Manco Cápac, termina con Atahualpa, y el 14º inca es Carlos V, y así sucesivamente en este cuadro llega hasta el reinado de Fernando VII.
Entonces, el rey es al mismo tiempo rey de Aragón, rey de Castilla y también Inca rey del Perú. Y en el mismo sentido, emperador de México, gran duque de Milán, rey de las dos Sicilias, etc. Es decir, hay lo que se llama una monarquía plurinacional. De la misma forma operó el imperio austrohúngaro hasta el siglo XIX. Entonces, esto trajo muchas consecuencias, entre ellas, por ejemplo, una aceptación, por ejemplo, de la nobleza indígena que se incorpora a la nobleza castellana, los caciques prehispánicos se incorporan a la categoría de hidalgos. Acá vemos un cuadro muy bonito de la Alférez Real del Cusco, que era un cargo hereditario de una de las dinastías incaicas. Lo ven vestido con la masca y pacha, pero usando un traje español y llevando el estandarte real, que era la función del alférez real. Entonces, esto tiene como consecuencia que, como bien ha señalado Mario en su introducción, que la configuración de este ejército obedece a una lógica prenacional. Es decir, el concepto de nacionalidad es un concepto que no existe durante el virreinato. De hecho, como curiosidad, el primer rey de España con ese título es Juan Carlos I, que se hace rey en 1978. Antes de eso, hasta Alfonso XIII, quien gobernaba en España era rey de Castilla, de León, de Aragón. Es decir, cada una de las entidades político-jurídicas que conformaban España eran entendidas como un reino separado. Entonces, esta lógica premoderna influye en la lógica de la organización del ejército en el virreinato del Perú. Lo que es interesante aquí es que por la misma naturaleza de la conquista, el ejército, o sea, la conquista de América y del Perú, salvo por la etapa inicial, no es una conquista militar, es una conquista que se hace con la ayuda de los ejércitos indígenas y de los reinos indígenas opuestos a los incas, y más bien la participación del ejército, sobre todo del ejército regular, durante los 300 años de virreinato fue más bien mínima, ¿no? En fin, para darles un ejemplo, en 1663 había 1000 efectivos en todo el Perú. Entonces, y esto tiene que ver con una serie de cosas que han estudiado varios historiadores, Cook, etcétera, que digamos, el régimen virreinal no se sustentó en un ejército, en un poder militar, sino más bien en un pacto entre, digamos, la nobleza o la élite prehispánica y la monarquía hispánica. Entonces, era un ejército pequeño, un ejército que no estaba constituido por soldados profesionales, salvo algunos destacamentos, la Guardia del Virrey y algunas pocas cosas. Habían cuerpos del ejército de indígenas y de negros. De hecho, muchos de los esclavos liberados formaban parte de estos ejércitos. Lo más importante era la defensa marítima, es decir, no era un ejército dedicado, digamos, al orden interno, por este pacto que hubo. Y lo más importante y la razón que hace muy atractivo de ser militar en esa época, no solamente es el prestigio militar en el antiguo régimen, sino la importancia del fuero militar. Pertenecer al ejército te hacía parte tener un fuero independiente del fuero civil. Y por esa razón es que, lo vamos a ver en algunos retratos que hay, es que buena parte de la élite es militar por el privilegio que le daba el fuero y por el prestigio de la milicia en general. En esta misma lógica, digamos, lo secundario siempre es un reflejo de lo principal, y así como la monarquía hispánica se desarrolló de una manera
descentralizada, dentro de estos reinos el ejército también se organizó de una manera que llamaríamos hoy descentralizada. Entonces, cada región, cada provincia, cada ciudad armó una serie de unidades militares propias de ese lugar. ¿No es cierto? Un caso conspicuo, por ejemplo, son los dragones de Tinta, están los dragones de Caraballo, etc. Acá tenemos dos imágenes de un soldado de las milicias de Moreno de Artillería, y Mateo Pumacahua, que fue brigadier general de los ejércitos peruanos, y además uno de los miembros de los dragones de Caraballo. En los grabados de Martínez Compañón tenemos imágenes muy reveladoras de este mundo que hoy día nos parece más bien ajeno, porque, digamos, obviamente, eso ustedes lo saben de sobra, pero vale la pena repetirlo, que uno debe entender la historia, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de esa época. Entonces, no se puede entender la historia del ejército como la historia de las ideas jurídicas o la historia de la religión desde nuestra perspectiva del ejército, sino desde la perspectiva de esa época. Entonces, una de las cosas que llama mucho la atención y que la ven ilustrada aquí es que, por ejemplo, no había un uniforme único, ¿no es cierto? Al ser milicias regionales y al ser milicias financiadas por notables y por los cabildos de esas regiones, entonces cada regimiento tenía un uniforme diferente, un reglamento diferente y características diferentes, ¿no es cierto? Entonces acá estamos viendo a las milicias de caballería de Trujillo, y como ustedes ven en la imagen, cada uno tiene un uniforme totalmente diferente. Eso es lo que les comentaba antes, hay un gran prestigio de la milicia dentro de la élite. El conde de Premio Real, por ejemplo, a quien ven ustedes a su mano derecha, fue el coronel del Regimiento de Infantería de Piura. El marqués de Torretagle fue pagador de Marina y Ejército, una especie de ministro virreinal de Ejército y Marina, y así sucesivamente. Hace un tiempo yo hice un estudio, por ejemplo, de los abogados en la Audiencia de Lima, y 20% de los abogados, por ejemplo, también pertenecían, haciendo una, digamos, analogía a estas milicias, que eran una suerte de reserva en armas, a regimientos militares. Entonces, otra de las características de este mundo, que se preserva en realidad durante todo el siglo XIX, es la porosidad entre el mundo militar y el mundo civil. Es decir, no hay nadie completamente militar, no hay una carrera militar, sino que uno entraba y salía del ejército. Esto cambia, esta lógica, digamos, que tiene que ver con la monarquía del antiguo régimen, sobre todo la Casa de Austria, de una gran descentralización del Perú, una gran autonomía de los reinos en América y en general, en Italia, en Flandes, etc. Cambia en 1767 con la militarización del virreinato. Hay muchos historiadores que pretenden encontrar en la República Militar, encontrar el origen de la República Militar peruana, del caudillismo, de todos esos conceptos en el siglo XIX, pero en realidad el gobierno del Perú se militarizó desde finales del siglo XIX, del siglo XVIII, cuando los virreyes, producto de las reformas borbónicas, que fueron unas reformas destinadas, entre otras cosas, a tener un mayor control de las colonias o de los virreinatos en América, para poder ejercer este control mayor y ejercer esta presión sobre las poblaciones de estos reinos, se militariza. Porque no se, digamos, encuentran que si no unes reformas con la fuerza, nadie te va a hacer caso. Un poco lo que estamos viendo con el control militar y policial de los mercados. Sin fuerza no existe control. Entonces hay un cambio radical en la aproximación al gobierno de los virreinatos, y los virreyes se vuelven militares. En ese sentido, los primeros gobernantes militares que hay en el Perú
no son otra cosa que una continuación de los virreyes militares. Porque, como ustedes saben, nosotros para un entendimiento pedagógico podemos dividir la historia en periodos, pero el tiempo no se puede cortar con una tijera. Entonces, los procesos van más allá de las divisiones que nosotros un poco artificialmente les hacemos para tener un entendimiento. Entonces, estos caciques o caudillos militares del siglo XIX no son otra cosa que una continuación de los virreyes militares de finales del siglo XVIII. Y ahí nace un concepto relativamente nuevo, que había existido un poco tímidamente, pero que es, digamos, el origen del ejército borbónico, que a su vez es el origen del ejército republicano peruano, que es la idea de las milicias disciplinadas. Es decir, hay un cambio con la lógica de las milicias, de ser milicias un poco organizadas localmente, en donde, digamos, el tema de la disciplina y el tema de tener reglas un poco más establecidas no era tan claro, y se pasa a un concepto producto de la necesidad de tener un mayor control del virreinato del Perú a la idea de milicias disciplinadas, es decir, milicias, digamos, un poco más militarizadas, con encuentros regulares, con algún tipo de entrenamiento, etcétera, ¿no? Y acá estamos viendo dos ejemplos de la aristocracia de jefes de esas milicias disciplinadas. Bueno, uno de ellos es Antonio de Mendoza, que es capitán de caballería del Regimiento de Nobles de Lima, y Juan Salazar Carrillo de Albornoz, que es comisario de caballería de Chincha. Ambas personas financian estos regimientos de su propio peculio. Normalmente el tener el cargo de, digamos, coronel, que era el cargo más importante en estos regimientos, tienden a ser cargos hereditarios, precisamente porque son ellos los que las financian. Es muy interesante cuando uno ve los expedientes de estas unidades militares, hay un detalle escrupuloso de los gastos en los cuales estas personas han incurrido, cuántos uniformes han comprado, cuántos fusiles, cuántas municiones, cuántas veces se han estado reuniendo, etc., ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, digamos, no hay una noción nacional, en el sentido que una uniformidad, ni siquiera en el uniforme externo, y tampoco el Estado interviene en el financiamiento de estas unidades. O sea, estamos muy lejos todavía de una lógica nacional, ¿no? Hay una segunda, encima de las reformas de Carlos III, hay una segunda reorientación del ejército después de la rebelión de Tupac Amaru. Como ustedes saben, Tupac Amaru es uno de estos caciques que se revela precisamente por los cambios que ocurren en las reformas borbónicas. Él no está contento con el desmembramiento del Río de la Plata, afecta sus negocios de lo que hoy llamaríamos de transporte. Él controlaba el transporte de mulas entre Potosí y el Cusco y la costa peruana. Pero aquí hay una clarinada entre las autoridades virreinales sobre una necesidad mayor de seguridad interna. Entonces, se refuerza aún más, si los Borbones habían traído una idea de virreyes militares después de la rebelión de Tupac Amaru, por primera vez en el virreinato, ya se piensa seriamente en militarizar el virreinato de una manera más profesional. Entonces, traen una serie de regimientos de veteranos desde la península,
se replantea el rol de los criollos y los mestizos en las milicias, porque Túpac Amaru, igual que Pumacahua, pertenecían a estas milicias indígenas, es decir, empieza a haber un poco más de cuidado sobre eso y en muchos casos se termina anulando estas milicias indígenas comandadas por indígenas que son sumamente interesantes. De hecho, por ejemplo, que todavía existen en el Perú, el batallón Puno, el batallón Ayacucho, tienen un origen virreinal en estas milicias locales, y reordenan de alguna manera, porque en la península era un proceso parecido, es decir, ojo, acá es importante que ustedes entiendan que en la península las cosas no eran muy diferentes a las que eran aquí. También existe una enorme participación privada de la élite en la península, en el financiamiento y la conformación de las milicias en la península, pero esto obliga, digamos, a la dinastía de los Borbones a replantearse este esquema y a buscar lo que hoy día llamaríamos una mayor profesionalización. Entonces, en esta lógica es que llega y se configura el ejército republicano, que en realidad es un ejército neoborbónico, hasta 1860. Y lo es por dos razones muy sencillas. Primero, que, digamos, las ordenanzas de Carlos III se continúan aplicando, de hecho se aplican hasta la misión francesa. El parque militar es el mismo, básicamente hasta la mitad del siglo XIX, se renueva en realidad en la era del Guano, cuando económicamente el Perú tiene las condiciones de adquirir armamento nuevo, es decir, la forma de organizarse, de hacer la guerra y la oficialidad peruana, la Mar, Gamarra, Castilla, toda es formada en el ejército virreinal. Se mantiene la idea del fuero militar entendido como en el antiguo régimen, con una serie de privilegios hasta después del Código Civil, y recién empieza a haber una reorganización, y eso lo empezamos a ver en los reglamentos a través del ejército, del ejército y la marina en el gobierno de Castilla, precisamente. En fin, esta es una imagen de la legión peruana de La Guardia, el regimiento de granaderos, que igual que los granaderos en España y en todo el mundo usaban estos cascos de oso. Esta es otra imagen de la legión peruana de La Guardia. Y vemos también una serie de legados simbólicos de este periodo. El hecho, algunos de ustedes se pueden acordar, otros no, que la bandera del ejército, por ejemplo, haya sido blanca hasta la época de los 90, en realidad es porque era una bandera heredera de los estandartes realistas de la época de los Borbones, que tenían el fondo blanco de la Casa de Borbón. Entonces, la bandera del ejército peruano, hasta los 90, era una bandera blanca con el escudo peruano. Perdón, con el escudo del ejército en medio, que era un sol. Entonces se reemplaza el escudo de la dinastía de los Borbones por el escudo del sol del Perú. Y en el mismo sentido, esta lógica de las patronas, de las imágenes de Nuestra Señora como patronas de las armas militares, a las cuales se les ofrecían las banderas cuando uno ganaba una batalla, y todo esto continúa en la República. De hecho, aunque nosotros identificamos la bandera roja y gualda como la bandera española, esta en realidad es una bandera de la Marina. La bandera de los ejércitos realistas en la batalla de Ayacucho era la cruz de Borgoña, una cruz de San Andrés. Y de hecho, como ustedes ven en esta imagen, lo más probable es que esta haya sido más bien la inspiración de San Martín para su primera bandera, para la bandera del Perú. Ya después, con posterioridad, se ha construido este mito
que soñó con las marihuanas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el ejército neoborbónico, en realidad la matriz del ejército borbónico funciona con absoluta continuidad hasta la época de Castilla. Castilla crea el Instituto Militar, que es un primer ejercicio que no dura mucho para hacer una reforma militar. Hay una incipiente modernización del ejército que se caracteriza básicamente por adquisición de armamento. Ahí tenemos los casos con picos de Bolognesi y Cáceres en Francia, que van a comprar armamento, y se inicia, digamos, una tibia modernización ayudada por el dinero que viene de las exportaciones peruanas, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, el hecho de que el cuartel de Santa Catalina haya continuado siendo, digamos, el principal cuartel de Lima, un cuartel construido en la época virreinal, que los manuales, lo que hoy día llaman los militares la doctrina, se haya mantenido, son evidencias de este proceso, ¿no? Y este cambio paulatino lo vemos ya en el cambio de los uniformes y de alguna simbología por cosas más ayornadas, ¿no? La otra, que es muy interesante, la otra matriz, digamos, en esta construcción del ejército peruano y su origen en el ejército borbónico es que, como parte de esta renovación que hace la Casa de Borbón, hay una revisión de la idea del ejército en la época borbónica como escuela de ciudadanía. En estas reformas que hace Carlos III insiste mucho que los cuarteles no deben ser solamente espacios en donde se instruya militarmente a los jóvenes, sino se les enseña una serie de virtudes cívicas. Hay esta idea en muchísimos testimonios en donde el soldado, un poco haciendo eco a la antigua Grecia o a la antigua Roma, tenía que ser el primer ciudadano, el modelo de ciudadanía, el espejo en el cual debía reflejarse toda la república, ¿no? Esto viene claramente desde el mundo clásico, en donde los ciudadanos son a su vez militares, en donde cuando hay la necesidad se ponen el uniforme y son los primeros en defender la patria. Hay una conexión entre virtud cívica, virtud republicana y virtud militar, ¿no? Los digamos, cuarteles en ese momento eran escuelas también de eso. Se les enseñaba ciencias, se les enseñaba matemáticas y de otras cosas, ¿no? Hasta los años 40 se les enseñaba a los cadetes a bailar, a comer, o sea, una serie de cosas que hoy entenderíamos que están fuera de lo que debe ser estrictamente la función militar, ¿no? En fin, acá hay continuidades, dos casos de continuidades del ejército virreinal que pasan a la república. Evidentemente no hay cambios sustanciales en la uniformidad. De hecho, hasta el día de hoy los laureles cruzados son herencia, digamos, virreinal. El hecho que los generales usen varas viene del ala de mando de los tercios de España, etc. Y por otro lado continúa en el ejército peruano esta vinculación regional. Es decir, si bien somos una república, la organización de los ejércitos sigue recayendo en las regiones. Y yo ahí diría no solamente en las regiones, sino también en los mismos mandos militares. Es muy interesante, aquí hay un lindo ejemplo de esto, estando en Arequipa, es el batallón de los libres de Arequipa. En el batallón de los libres de Arequipa solamente peleaban arequipeños. Era un batallón en donde todos los mandos eran arequipeños, estaba financiado por arequipeños y su identidad era absolutamente regional.
cosa que, como vamos a ver después, se corta con la escuela francesa. La escuela francesa, igual que un tibio intento con Napoleón, pero después, durante la República Francesa, se va consolidando, lo que quiere hacer es un ejército verdaderamente nacional. ¿Y qué quiere decir un ejército nacional? En donde en un mismo batallón puedan estar personas de distintas regiones. Entonces, la idea que uno peleaba mejor con personas de su región, de su ciudad, de su terruño, es una idea del antiguo régimen que pervive incluso hasta la guerra con Chile. Si uno hace un repaso somero sobre la composición de los batallones en la guerra con Chile y en los años anteriores, te das cuenta que en el batallón de Libres de Arequipa hay arequipeños, 100%, en el batallón Puno hay puneños, en el batallón Iquique había iquiqueños y así sucesivamente. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las características del ejército borbónico que no se abandona en esa época, ¿no? Y la idea del ciudadano en armas, que tiene un origen borbónico en el sentido de generar una especie de conciencia ciudadana, también se traslada en el sentido que muchas de estas unidades tienen autonomía política. Entonces, es muy interesante en la época que se llama de los caudillos militares, en realidad los golpes de Estado no se organizaban por el ejército, se organizaban, eran unidades militares que se rebelaban contra otras unidades militares. Entonces, si lees, por ejemplo, las memorias de Echenique, te das cuenta que en los alzamientos militares, el batallón Pichincha, por ejemplo, que vemos aquí un cuadro, esto es el batallón Pichincha, es el que se alza contra Balta, el batallón Pichincha derroca a los batallones que apoyaban al presidente. Y es curioso porque lo primero que hacen es eliminar esos batallones. Entonces, esos batallones que no han participado, que se han rebelado contra esa rebelión, inmediatamente quedan eliminados. Entonces, esta conciencia corporativa, yo creo que es muy interesante de hasta qué punto continuó esta lógica del ejército, digamos, del antiguo régimen. Acá hay una foto anterior a la guerra con Chile, en donde todavía vemos justamente siendo un ejército nominalmente nacional, todavía la uniformidad no era la misma y se mantenían estos principios, ¿no? Digamos, el hito central, el hito fundamental, el hito fundacional del nuevo ejército peruano, o del ejército nacional peruano, se da con la misión militar francesa, que es la que moderniza el ejército finalmente. Y con esto el ejército adquiere las características básicamente que tiene hoy, es decir, es un ejército realmente nacional. Lo que es curioso, lo primero que hacen los franceses es quitarle los nombres a los regimientos, a las unidades, y reemplazarlas por número, es decir, el batallón 1, si era 8, el batallón 1 pasó de ser batallón 1 a batallón 8. Y el regimiento de caballería de Tacna pasó a ser regimiento de caballería 1. Justamente para poder finalmente concretar el ideal nacional, que es que en la formación militar, en la composición del ejército, sea o cumpla este ideal de ser un crisol nacional. Esto recién se da después de la guerra con Chile y probablemente se da, digamos, a raíz de la guerra con Chile, luego del descalabro que sucede a la guerra con Chile. Porque, digamos, obviamente, el ejército que se fortalece en la época de los Borbones continúa fortalecido, es una de las instituciones que sobrevive al siglo XIX, y los ejércitos, como cualquier otra institución conservadora, como las universidades o los abogados, no se reforman solos.
Entonces, eso probablemente permitió que haya esta misión que cambió la configuración nacional. Y la cambió en dos cosas. Primero, cambia la estructura social del ejército. Ya arequipeños no están en el mismo batallón. Y nos inocula este hecho que hoy día es un mantra en el ejército, que es la relación con el desarrollo nacional. Esa es una innovación que hay. O sea, tradicionalmente los ejércitos no tienen eso dentro de su, en fin, lo que modernamente se llama misión y visión, pero esto es producto de la influencia francesa. Por un lado, habían ya debates en Francia sobre el rol del ejército después de la guerra franco-prusiana y cómo no solamente debería ser un mecanismo de defensa nacional, sino también ayudar al desarrollo, y porque, por una cuestión circunstancial, y es el hecho que a la misión militar francesa vienen oficiales de armas técnicas, vienen muchos artilleros e ingenieros. Entonces, en fin, haciendo un poco de historia de contrafáctica, si hubieran venido infantes y de caballería, probablemente hubiéramos esta idea del desarrollo nacional, como ocurre en Chile, como ocurre en Colombia, como ocurre en Inglaterra, como ocurre hoy día en la misma Francia, no hubiese, digamos, germinado, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Encantado de recibir alguna pregunta. Bueno, Mauricio, te agradecemos enormemente esta excelente exposición acerca del tema de hoy. Y me gustaría hacer algunos comentarios y propiciar contigo, por supuesto, una conversación e invitar a las personas, amigos de la biblioteca que nos siguen a través del Facebook de la Biblioteca Pública Municipal para que puedan formular alguna pregunta, ¿no? En torno a la exposición de nuestro invitado, Mauricio Novoa. Bueno, me gustaría mencionar, entre las muchas cosas que tú has dicho, por ejemplo, que esto se da en un contexto, ciertamente tú lo has dicho, ¿no? El contexto de las reformas borbónicas, ¿no? Implementadas a partir del siglo XVIII y que en el caso de Hispanoamérica comenzaron a regir a partir de 1750. Y esas reformas borbónicas tenían como finalidad hacer cambios estructurales en materia económica, ¿no? En materia administrativa y también en el régimen militar, ¿no? O sea, a fin de poder reforzar las defensas físicas, por un lado, y por otro lado también el poder profesionalizar el ejército, ¿no? Esto que digo lo plantea muy bien el profesor John Fisher, historiador inglés, en su libro El Perú Borbónico, 1750-1824. Sin duda, esas reformas, esa reforma militar de que hablabas, tiene su origen en las reformas borbónicas, ¿no? En adelante. Y sobre el particular, el propio John Fisher hablaba acerca de esta labor llevada a cabo por el virrey Amat, que sería la reorganización del ejército, ¿no? Y él asimismo cita, para este periodo en particular, cita la tesis de McAllister sobre la militarización de la sociedad, que habría traído algunas consecuencias. Posiblemente, dice John Fisher, esta tesis puede ser muy discutible, ¿no? puede ser muy polémica, pero son, digamos, elementos importantes para poder entender el origen de la militarización del ejército peruano y sobre todo la cultura militar en nuestro país. Por un lado, según esta tesis, se produjo una devaluación de los valores civiles, ¿no? Ayudando a inculcar el espíritu pretoriano que empaña la vida política republicana del siglo XIX y XX, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser materia de discusión, de debate acerca de los valores cívicos en relación a la militarización del ejército, ¿no? Y por otro lado también nos dice que el hecho de haber militarizado la sociedad virreinato peruano en particular a partir del siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, conllevó
¿no? A que los militares se vieran como parte orgánica del aparato estatal, ¿no? Como parte orgánica del aparato estatal. Entonces, si antes de las reformas borbónicas, como lo mencionamos al inicio, citando a Jacques Goff, ¿no? Los ejércitos básicamente estaban puestos por algunos soldados que eran, digamos, un ejército mínimo de soldados adscritos al rey, y mayoritariamente por mercenarios, ¿no? Gente que era, y esa es una práctica común en los reinos de Europa, de contratar mercenarios, vagabundos, ¿no? Gente sin oficio que eran reclutados a través de este servicio militar obligatorio de las levas para formar parte de estos ejércitos, pero que finalmente luego se disolvían, eran licenciados, ¿no? Entonces, el espíritu cívico, hasta que con las reformas borbónicas en el siglo XVIII, esta intención de crear un ejército permanente, ¿no? De pronto cambia la estructura organizativa del propio Estado colonial. Lo propio también menciona el historiador José Ragas en un artículo publicado en el libro Tiempo, ¿no? Él habla de la militarización. Asimismo, habla de formar a partir de la militarización de la sociedad peruana. Por un lado, la esfera civil y la esfera militar, ¿no? Entonces, estas dos esferas, civil y militar, sin duda se constituyen en una dicotomía, ¿no? Para poder manejar la administración del Estado, ¿no? Para manejar la administración del Estado, para poder también resolver los problemas que afronta la sociedad peruana a fines del siglo XVIII, por ejemplo, con las rebeliones, como la más conocida de ellas, la rebelión de Tupac Amaru II. Esta propuesta de José Ragas acerca de las dos esferas, civil y militar, atraviesa también la vida republicana de nuestro país, ¿no? Como sabemos, los militares se constituyen en los caudillos militares y también los llamados a ejercer el poder a partir o después de las batallas definitivas de Junín y Ayacucho, ¿no? que consolidaron la independencia peruana, pero que catapultó a los militares para el ejercicio del poder, y se crea pues esa diferencia. Entonces los civiles ejercen una acción de asesores, son los encargados de la administración, la parte del aparato burocrático, ejercen cargos importantes, por supuesto, de consejería, de asesoría al gobernante, en este caso el caudillo militar, pero nace un primer militarismo, ¿no? Que va hasta la Guerra del Pacífico, y luego un segundo militarismo de la Guerra del Pacífico hasta el año 30, y a partir del año 30 en adelante, un tercer militarismo. Y por otro lado, lo que tú has mencionado, Mauricio, ¿no? Acerca de justamente estas reformas borbónicas en materia de militar, de reorganización militar, trajo consigo la creación de un fuero militar, ¿no? Y las ventajas de las que tú has hablado, de las personas que pertenecían al ejército. Pero estoy recordando una cosa interesante que decía José Ragas, hasta la colonial todavía, ¿no? Para la época de Virrey Amat, los niños inclusive formaban parte del ejército, o no estaba reñido con que los niños, ¿no? Niños de 8, 9 años formaran parte del ejército. Esto me gustaría que tú lo puedas vamos a elucidar, explicarnos, según lo dicho por José Ragas. Y finalmente me gustaría mencionar que para la época colonial, durante el antiguo régimen, ¿no? Había una concepción sobre la participación, digamos, de los estados en las guerras, ¿no? Para la develación, por ejemplo, de rebeliones o batallas, que era pro domino, ¿no? Según esta categoría de pro domino, ¿no? Y pro patria mori. Pro patria mori era morir por la patria, pro domino era
morir, pero en nombre del rey, ¿no? En nombre del rey. Los ejércitos servían al rey. En cambio, durante la República, ¿no? O a partir del 18 con la Ilustración, se crea esta nueva idea del pro patria mori, ¿no? El sacrificar la vida por la patria, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios, Mauricio? Gracias, Mario. A ver, mira, voy a empezar por lo primero, por lo último que has dicho más bien. El tema de la muerte es un tema que tiene que ver con, digamos, Occidente, es decir, y todo, ya sea que mueras por el rey o mueres por la patria, esto tiene obviamente un origen cristiano, y dentro de un origen cristiano, un origen cristológico. Es decir, la idea del sacrificio que tú tienes por los demás es una idea profundamente cristiana. Entonces, en ese sentido, digamos, la idea del sacrificio por los demás, en el fondo es una innovación cristiana en Occidente. Es decir, los grandes héroes de la antigüedad son todos héroes vencedores. Los grandes héroes de la guerra cristiana, empezando por el Cid en España, y siguiendo pues con Nelson, en nuestro caso ciertamente Bolognesi, Grau, etcétera, son los héroes que mueren por el país. Entonces, ese es un tema que es muy interesante y que tiene que ver con historia de las mentalidades. Es decir, hay una virtud intrínseca en la muerte, en tanto sacrificio final, que es lo que se termina conmemorando, ¿no? En el caso de la formación de estas milicias virreinales y la participación de niños, en realidad corresponde a esta idea que las milicias eran organizaciones con un componente militar, pero digamos, con funciones adicionales a solamente la militar. Eran instituciones con un gran prestigio social. Entonces, y la formación militar tradicionalmente se ha dado desde la niñez, es decir, los digamos, colegios militares, claro, en el caso de Leoncio Prado, fundado en los años 40, es de los 13 años, pero tú tienes muchos ejemplos de colegios militares en Europa, en donde la formación se da desde mucho más pequeño, ¿no? La diferencia está en que entonces la lógica era una especie de membresía a un determinado regimiento. O sea, otra vez hay que entender que estos regimientos eran una mezcla de, digamos, clubes con servicio. O sea, se juntaba, digamos, la reserva del ejército, el Club Arequipa y el Club de los Leones. Así es como hay que entenderlo. No son institutos, otra vez, no podemos entender el mundo antiguo dentro de los criterios de hoy. El mundo civil y el mundo militar no están divididos por una barrera. Es un mundo donde hay mucho más porosidad. O sea, Bolognesi no era un militar profesional. Grau nunca fue a la escuela naval. Muchos militares salían y eran diputados y regresaban y otra vez se enrolaban en el ejército. No había, como hay ahora, una ley de ascensos. Tú podías empezar tu carrera militar como capitán o ser un abogado prestigioso que terminó siendo ministro de guerra y nombrarte coronel, como el caso de José Gálvez.
o tantos coroneles en la guerra con Chile. Alfonso Ugarte era un comerciante y a los 20 y tantos años se convirtió en coronel. Entonces, esa, no sé si llamarla de flexibilidad, más bien porosidad, corresponde a la idea del antiguo régimen, donde no hay un ejército nacional uniformizado con una escuela militar que es válida para digamos, todos, y que tú recibes un dinero del erario público que te mantiene y te da una pensión cuando tú te vas, sino esas unidades militares en la era borbónica son financiadas por los cabildos, por los comerciantes, por quienes estaban interesados en tener eso, porque era algo que te daba prestigio y cumplía funciones sociales y también cumplía determinadas funciones de defensa o de control del orden interno. Entonces, claro. y había la lógica que tú combatías mejor con gente de tu propio terruño. Digamos, el único país que más o menos funciona así hasta el día de hoy es quizás Inglaterra, en donde no hay formalmente un ejército británico, es una amalgama de regimientos. Cada regimiento escucha el himno nacional según su tradición. No hay un uniforme único para todos. Cada regimiento ha mantenido su uniforme. Cada vez es más uniformizado, pero todavía los uniformes son diferentes. Las personas de una determinada localidad todavía sirven en el regimiento de esa localidad. Entonces, o sea, digamos, como te digo, incluso que tú lo has mencionado, hablar de militarismo con ese tipo de militares, pienso yo que es un concepto que debemos revisar también. O sea, porque esos no son militares como es entendido un militar hoy. O sea, yo no he estudiado la foja de servicios de todos los presidentes militares de la República, pero ciertamente Ramón Castilla se formó en un regimiento, en una unidad. Yo no sé si Orbegoso fue una academia militar. O sea, era gente que era militar, pero también era hacendada, también era abogada, también era comerciante. Bueno, Mauricio, el caso de Bolognesi ejerció el comercio tanto o más tiempo que fue militar. Entonces, ¿qué era Bolognesi? ¿Era un militar o era un civil? Creo que esas categorías no son aplicables. O sea, sirven para ordenarnos, pero no, o sea, uno no puede cortar la historia con una tijera. Agregar por ti, Mauricio, parece muy interesante el hecho de que en este ejército peruano neoborbónico hasta 1860, como tú lo has mencionado, en efecto, muchos militares, ¿no? habían construido su hoja de servicio, primero al servicio del rey, en algunos casos, y luego al servicio de la nueva república, ¿no? De hecho, la participación de muchos de ellos, ¿no? en las llamadas guerras civiles o también en algunas guerras con países vecinos, fue acrecentando su hoja de vida, ¿no? Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, una relación de servicios del gran mariscal Guillermo, ¿no? publicada a raíz de algunas acusaciones de que había sido objeto, y existe esa publicación de la hoja de servicio, donde aparecen todas las batallas, encuentros, en fin, ocupaciones, cargos, todo en la milicia que tuvo participación Miller, ¿no? Un personaje que jugó un papel importante también en las guerras de la independencia, que publicó unas memorias, ¿no? sobre eso. Y tú has hablado también de los privilegios a que eran acreedores las personas que
digamos, formaban parte del ejército, pero me gustaría saber, tú que has desarrollado y estás estudiando ese tema, acerca de la legislación, ¿no? La legislación, ¿qué legislación conocemos para la época colonial y luego para la época republicana? Sabemos que existe un código de justicia militar que regía justamente las sanciones y los delitos que pudieran cometer los soldados en el ejercicio de su función. Mira, el caso de Miller, Mario, yo creo que es muy interesante porque justamente Miller ilustra, es decir, esta idea de la formación cívica y de la participación en la República, Mauricio, ¿escucho? Mauricio. No te estoy escuchando, Mauricio. Mauricio, no te estoy escuchando. Mauricio, no te escucho. Mauricio. No te escucho, Mauricio. Tenemos un problema técnico, no te estoy escuchando. Estoy escuchando, Mauricio. Pero no te escucho, Mauricio, no te estoy escuchando. Sí. A ver, por favor, verifica eso. Mauricio. ¿Me escuchas, Mauricio? No te escucho. Mauricio. No te escucho, Mauricio. Bueno, amigos de la biblioteca, tenemos una técnica, me parece, ¿no? Vamos a esperemos resolver este impasse para poder continuar con esta conversación que tenemos con Mauricio Novoa, ¿no? Sobre el ejército borbónico. Su exposición ha sido muy interesante, ya ha acotado muchos temas que nos presentan una nueva visión acerca del ejército peruano, ¿no? Este borbónico, hasta 1860, y nos habla de que todavía hasta entonces no existía pues propiamente un ejército nacional, un ejército regular
¿no?, bien constituido, que todavía existía la idea, que es una influencia borbónica, de sostener batallones que agruparan a personas que comen el mismo vecindario o fueran oriundos del mismo lugar. Mencionó el batallón Libre de Arequipa, por ejemplo. Yo mencionaría, por ejemplo, el batallón Puquina, ¿no?, de Moquegua, y otros más que se constituían sobre la base de los vecinos principales o personas que querían participar en la batalla, pero que tenían como denominador común ser oriundos del mismo lugar. Entonces, esta acotación como ejército peruano neoborbónico hasta 1860 es un aporte interesante. Y por otro lado, ya la profesionalización misma del ejército, que esa era la tendencia que se tenía, por lo menos desde el siglo XVII, ¿no?, de profesionalizar al ejército. A lo largo de la historia, ¿no?, pues hubo intentos por abrir escuelas de oficiales, escuelas que formaran a los militares para que no solamente se tratara de un ejército, digamos, reclutado o improvisado para poder atender las necesidades de la guerra, sino que más bien fuera un ejército permanente, bien instruido, formado con conciencia nacional. Podríamos decir que el propio Mauricio Noboa lo ha dicho, ¿no? Ya hay la gestación de una conciencia nacional a partir justamente de la profesionalización del ejército, con la creación de los institutos académicos para la formación de los soldados y de los oficiales, por supuesto, ¿no? De esta manera surge, pues, digamos así, aunque Mauricio Noboa no necesariamente comparte este criterio, pero surge una élite, ¿no?, una élite militar que desde la independencia se hizo cargo del poder, ¿no? Por eso, si bien se acuña esta palabra, es de primer militarismo, ¿no?, porque quienes gobernaron a partir de la independencia en 1821 hasta la guerra con Chile, fueron básicamente militares, con excepción de Manuel Pardo y Lavalle, que fue el primer presidente civil que tuvo el Perú en 1872. Habría que mencionar además que formaron parte del ejército, del partido civil, militares. Se me viene a la memoria José Miguel Medina, por ejemplo, una figura que había jugado, general José Miguel Medina, que había jugado un papel importante en las primeras décadas de vida republicana, incluso ejerció el cargo de ministro de Estado, ¿no? Entonces los militares, como bien lo dijo también Mauricio Noboa, se integraron a la sociedad civil, ¿no? O sea, no estaba prohibida su participación, habiendo sido representantes de la nación ante el Congreso Nacional, habiendo ejercido los cargos de ministros, no solamente ministros de guerra o marina, que existían en aquella época, el Ministerio de Guerra y Marina, luego se divide este ministerio en guerra y marina y actualmente forma parte del Ministerio de Defensa, sino también ejerciendo otras carteras, ¿no?, dentro del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Hay varios militares que tuvieron ese cargo. Me acuerdo ahora del coronel Juan José Salcedo, por ejemplo, que fue ministro de Hacienda de Ramón Castilla. Entonces, esta porosidad de la que hablaba Mauricio Noboa para poder incorporar a la vida militar a personas de la vida civil o transitar por ambas esferas, de lo civil a lo militar y de lo militar a lo civil, como es el caso de los personajes que puso como ejemplo, tal es el caso de Francisco Bolognesi, ¿no? Nos da a entender que para aquella época todavía no teníamos un ejército, pues, profesional como lo tenemos hoy, ¿no? Y tampoco teníamos un ejército, digamos, totalmente regular, ¿no? Recordemos que los caudillos militares, cuando se alzaban en armas, enarbolando una bandera de lucha, reclutaban, ¿no?, a paisanos, a gente que se sumaba a ese movimiento
político, ese movimiento cívico. Entonces, digamos que estas personas convocadas, civiles por supuesto, formaban temporalmente parte de estas legiones, estas milicias, ¿ya? Y luego de conseguir el objetivo, pues se desintegraban estos ejércitos, ¿no? Entonces solamente había un mínimo de soldados que eran remunerados y sobre todo de oficiales, que formaban parte del escalafón militar, ¿no? Y eso se puede apreciar en las memorias de los ministros de Guerra y Marina, que yo tuve la oportunidad de revisar, en donde en los anexos siempre se acompañaban los escalafones militares, ¿no? Desde los grandes mariscales hasta los que tenían los cargos de teniente, subteniente, capitán, en fin, aparecían todos ellos, ¿no? En realidad es una nómina no muy larga. Sin embargo, habría que mencionar que el Ministerio de Guerra y Marina en el presupuesto nacional para el siglo XIX ocupaba un significativo rubro del presupuesto, del tesoro público, como por mucho tiempo se ha mantenido, ¿no? En cambio, otros sectores como educación, justicia, por ejemplo, se llamaba instrucción en aquella época, justicia e instrucción, no tenía o no gozaban de tanto presupuesto como el Ministerio de Guerra y Marina. Eso lo podemos verificar claramente en los presupuestos de la República, ya aprobados y publicados a partir de 1863, 64 y en adelante, ¿correcto? Y bueno, finalmente me gustaría mencionar, ¿no?, lo que dije en otro momento acerca de esta idea de pro domino y pro patria mori, que me parece muy interesante y que nuestro invitado Mauricio Noboa estaba desarrollando. Este es un planteamiento de un filósofo alemán, Reinhard Koselleck, que tiene un libro muy bueno titulado Historia de Conceptos, ¿no? Koselleck nos habla del pro domino y pro patria mori, ¿no? El pro domino, digamos que estuvo vigente durante la época en que estos soldados que eran convocados como un ejército irregular, ¿no?, que formaban parte de estos batallones en la época de los reyes, durante el medioevo, y después, ya en la modernidad, a partir del siglo XVI, estos soldados, mercenarios, muchos de ellos, pues iban a la guerra, pero por servir al rey, y morían en su nombre. En cambio, este concepto cambia más adelante, a partir del siglo XVIII, con el pro patria mori, ¿no? Morir por la patria. Es un dulce placer. Entonces ya se deja de lado la imagen divinizada del rey y por el contrario se lucha por la patria. ¿Qué es la patria? El lugar donde se ha nacido, ¿no? La patria grande, la patria chica, es el lugar donde se ha nacido, el terruño, ¿no? De hecho, en una biografía que Francisco García Calderón dedica al prócer y héroe Mariano Melgar Valdivieso, cita esta palabra, pro patria mori, que habría sido el sacrificio que hizo Mariano Melgar cuando peleó en la batalla de Humachiri. Él mismo era abogado, era letrado, ¿no? Era un hombre, una persona muy joven, preparada en el seminario de San Jerónimo, no era abogado, pero sin embargo, por su preparación, siendo él una persona letrada, ¿no?, le correspondió ocupar el cargo de auditor de guerra, ¿no?, un cargo que podría más bien ser, digamos, pertinente ocupar una persona que formara parte de la milicia. Pero es que también los civiles transitaban, como dijo Mauricio Noboa, entre esa esfera y la esfera militar. Bien, creo que la exposición de Mauricio Noboa ha sido bastante buena y creo que lo tenemos otra vez en la línea. Vamos a escucharlo. ¿Me escuchas, Mario, o no? ¿Ahora sí me escuchas o no? ¿Puedes escucharme? Mauricio. Sí,
¿Puedes escucharme? Sí, ahora sí te escucho, Mauricio. Ya. Perfecto. Okay. Sí, te escucho, Mauricio. Perfecto. Ya. Tuvimos una breve interrupción, pero mientras tanto, yo estaba un poco haciendo algunas acotaciones de tu exposición. Me gustaría que tú hicieras algunas reflexiones acerca del ejército, cómo el ejército ha pasado a profesionalizarse mucho más en el siglo XIX y también el cambio de mentalidad, ¿no es cierto?, del ejército peruano. Sí. Bueno, tú me podrás desmentir si acaso es cierto esa afirmación de que ya correspondiente al siglo XX, de que el ejército por muchos años, por muchas décadas, protagonizó golpes de Estado, guerras civiles, pero a partir de la creación del CAE, del Centro de Altos Estudios Militares, digamos que el militar peruano cobra una mayor conciencia social y nacional y asume un rol diferente al que había asumido, digamos, el ejército o la élite militar en el siglo XIX. Sí, Mauricio. Sí, mira, yo creo, no sé si me escuchaste lo que dije, pero yo creo que la idea de lo que es militar en el siglo XIX es muy distinta a la idea de lo que es ser militar en el siglo XX. Entonces, estos militares del siglo XIX no son militares, digamos, profesionales, hay mucha porosidad entre el mundo civil. Totalmente de acuerdo. Y con los ejércitos pasa lo mismo que con el derecho. Es decir, la forma más sencilla y más difundida de modernización de los ejércitos ha sido la imitación. Así como todos los países se abocaron a imitar el Código Civil francés, en el caso de los ejércitos, los distintos ejércitos, tanto en América como en Europa, empezaron a copiar ciertas cosas. Es decir, la copia, la imitación, ha sido el gran factor de modernización, tanto en el derecho como en las armas. Entonces, había una unidad de caballería que era muy ágil y funcionaba muy bien, que son los húsares. Tenían origen o fueron muy difundidos en Polonia, y al muy poco tiempo todas las unidades de los ejércitos europeos tenían un regimiento de húsares. Habían granaderos, y inmediatamente todos copiaron la idea de los granaderos. Entonces, en ese sentido, me da la impresión que en el Perú y en muchos otros sitios, sobre todo en los años 60, ha habido un esfuerzo por tratar de encontrar una originalidad en ciertos factores del ejército, cuando en realidad, y en el mismo sentido también se ha tratado de encontrar una originalidad en ciertos aspectos del derecho peruano, y los brasileros también han querido encontrar originalidades, etc. Es una cosa que es muy propia, me da la impresión de este movimiento que hubo de los países no alineados en los años 60, porque esta inquietud ocurre ahí. Entonces, hemos querido tratar de encontrar ciertos elementos originales cuando la forma natural y normal y que nos hemos dado que funciona ha sido justamente encontrar elementos de otros ejércitos que se han ido adoptando. Y por eso es que, de alguna manera, la misión francesa funcionó tan bien, porque fue a adoptar un modelo y se hizo hasta casi la década de los 40, es decir, hasta antes de la guerra. Hubieron, no sé, 7, 8 misiones militares francesas entre 1896 y finales de la década de los 30, que permite modernizar el ejército y ayornarlo. Entonces, pero esos militares, los militares formados en la misión francesa, no son los mismos militares que en el siglo XIX. Yo contaba el ejemplo de Sánchez Cerro, mientras en el caso de Miller
fue dado de baja, por usar un término contemporáneo, cuando cae Santa Cruz, porque fue un personaje que se desarrolla bajo el ala de Santa Cruz y desaparece del escalafón militar, siendo fundador de la misión de la Legión Peruana de la Guardia. En el caso de Sánchez Cerro, cuando Sánchez Cerro llega al poder, no da de baja a ningún general, siendo el comandante. Entonces, ahí ya estamos viendo en los años 30 un ejército mucho más institucional que lo que ocurría en el siglo XX, que en realidad, si me apuras con una definición rápida, el militarismo del siglo XIX no fue otra cosa de guerras entre unidades militares. No es el ejército peruano. Son unidades militares autónomas dentro de la tradición neoborbónica que se enfrentan contra otras unidades militares y que pugnan por el poder así. Y como te decía, lo que normalmente ocurría en esos casos es que las unidades militares que eran vencedoras inmediatamente eliminaban a las unidades militares vencidas. Y por eso que es tan complicado hacer una historia del ejército en el Perú, porque hay muy poca continuidad de las unidades militares. Incluso de regimientos sumamente prestigiosos como los húsares de Junín. Los húsares de Junín desaparecen después de Santa Cruz y vuelven a reaparecer, y vuelven a desaparecer, y vuelven a aparecer, porque el militarismo fue justamente una especie de guerra entre unidades descentralizadas del ejército en el Perú, que todas se armaban una representación. Tal vez habría, Mauricio, que interpretar no sé si eso contesta tu como una hegemonía del poder de la élite militar, ¿no? Ese militarismo como una hegemonía del poder de la élite militar, teniendo en cuenta, como tú dices, que no eran ejércitos regulares, ¿no? Ejércitos irregulares, ¿no es cierto?, que se armaban como consecuencia o a raíz de un movimiento rebelde, de una rebelión, de un movimiento cívico, ¿no? de una de esas famosas banderas que enarbolaban los caudillos militares de turno. Yo te quería preguntar, Mauricio, o sea, la carrera... No, te comentaba, la carrera militar de Bolognesi terminó cuando los aliados de Castilla dejaron el poder. Y así tú rastreas las hojas de servicio, lo que pasa es que no se ha hecho una historia minuciosa de las hojas de servicio de las unidades, pero tú detectas eso inmediatamente y lo ves en el caso de Miller, que tú has citado antes. Claro, tienes razón, Mauricio. José Ragas, que he citado en otra oportunidad, hablaba de que no hay, pues, salvo, o sea, no se han hecho estudios profundos acerca del ejército, de la historia militar en el Perú. Hay publicaciones, sabemos que existen publicaciones de la Comisión Permanente del Ejército, se me viene a la memoria una historia del ejército de Lepiani, por ejemplo, y otros libros más, ¿no? Pero no se ha hecho un estudio acerca de la cultura militar, ¿no? Como tú has expuesto esta noche para todos nosotros. Y me gustaría sobre el particular preguntarte, no se pudo antes de la interrupción, te preguntaba acerca de la legislación militar, ¿no? ¿Qué legislación militar estuvo vigente en el siglo XIX? Mira, en realidad la historia de la legislación militar es curiosamente muy, muy simple, igual que lo que ocurre con la vigencia de las 7 partidas hasta el Código Civil. En el caso de las ordenanzas militares, las ordenanzas de Carlos III están vigentes hasta 1898. Claro, hay una serie de regulaciones de uniformes, de escalafones, de esto, pero básicamente
Entonces, eso en sí mismo es muy, digamos, uno de los pocos libros de la biblioteca de Bolognesi que sobrevive, es un libro de la época de los Borbones, de artillería. Es decir, digamos, otra vez, creo que no, o sea, debemos entender nuestra historia y nuestras tradiciones dentro de una perspectiva mayor. Eh, 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 y entender que no que esta historia es producto, en el tema, entre comillas, doctrinal, de una suma de préstamos, de manuales alemanes, franceses, digamos, de lo que es la cultura militar en general, y más que vernos decepcionados por esta idea, por esta realidad, es más bien entender cómo el ejército peruano, al igual que el ejército norteamericano y el ejército chileno y brasilero, más bien estaban insertados en un mundo mucho más amplio. Sí. No sé si quieres abrir para preguntas del público. No sé si se puede. No, claro que sí, pero bueno, por la interrupción que hemos tenido, creo que no tenemos al momento algunas. Bueno, alguien nos está preguntando, ¿cuál fue el rol del ejército? ¿Cuál fue el rol del ejército en la formación de la vida política nacional? Mauricio. Bueno, el ejército se mantiene como un actor político, o sea, el ejército irrumpe como actor político en la segunda mitad del siglo XIX con la militarización del virreinato peruano por los Borbones. Entonces, esa agencia política que se forma se continúa durante toda la República, porque no hay una otra institución, como no hubo durante el virreinato, no hubo otra institución que pudiera, digamos, hacer un balance frente al ejército. Ahora, otra vez, ese es un ejército que es un ejército hecho básicamente de militares que no son militares profesionales, que normalmente tenían otras actividades y además eran militares, que no estaban formados en las academias militares. Entonces, entendiendo ese perfil, que no es lo mismo el militar del siglo XIX que el militar del XX, el rol del ejército fue crucial. Y fue crucial porque hubo una continuidad del virreinato en la República, como que la hubo en el plano jurídico, y tanto la continuidad jurídica como la continuidad militar son los que permiten darle algo de estabilidad a esta república, porque nosotros a veces por ejercicios académicos somos muy conscientes de las constituciones, pero en realidad en la vida cotidiana de uno, la constitución es irrelevante. Lo que a nosotros nos interesa es cómo compramos un departamento, cómo hacemos una transacción, cómo vendemos algo, cómo compramos algo. Rara vez estamos enfrentados en nuestras vidas cotidianas a dilemas de naturaleza constitucional. Y entonces ese hilo conductor en el derecho fueron las leyes de Castilla que estuvieron vigentes hasta el Código Civil del siglo XIX. O sea, por más de, no me acuerdo, el código es del 52, 1852. Entonces, sí. Esa continuidad le permitió una enorme estabilidad, pero ese poder de los militares tampoco nace en la República. Como les digo, el origen de ese empoderamiento de la casta militar, que era nula en el virreinato anterior a 1863, se vuelve importante recién ahí.
Correcto. Mira, Mauricio, nos preguntan, ¿cómo se entiende esa relación del ejército con el desarrollo nacional? Bueno, eso es un elemento que se inocula con la misión francesa. Como les dije, muchos de los miembros de la misión francesa fueron ingenieros militares y artilleros, es decir, ramas técnicas, y adicionalmente a eso en Francia, después de la guerra franco-prusiana, que fue una derrota terrible para los franceses, hay todo un debate en Francia sobre los roles del ejército. Y empieza a generarse incipientemente esta idea que el ejército francés debía tener también un rol en el desarrollo de Francia. Entonces, esa idea es la que se incorpora con la misión francesa y, digamos, germina en el Perú, y por eso es que el militar peruano, a diferencia de otros militares en la región, sobre todo los militares de escuela prusiana, en donde entienden que el militar debe servir al Estado, sea quien fuera, o debe servir al Estado. El militar peruano, por esa influencia de la misión francesa, entiende que no solamente debe servir al Estado, sino más bien ser un agente del cambio. Entonces, esa lógica que tuvo una excepción en el caso chileno, en el gobierno de Pinochet, porque como ustedes saben, Chile, salvo la guerra civil que siguió a la guerra con el Perú y el golpe de Ibáñez y Pinochet, no tuvo gobiernos militares. Y esto se debe en parte a que la doctrina, digamos, sobre todo desde después de la guerra con Chile, del ejército chileno, siguió la doctrina prusiana, que era no inmiscuirse en la política, en el desarrollo del país, como ocurrió en Alemania y como ocurrió en los países que tenían esta influencia prusiana. Entonces, en la práctica, digamos, eso sí es una cosa interesante porque es una idea que terminó germinando en el ejército peruano y terminó produciendo, sobre todo en los años 60, esta idea del golpe institucional, ¿no? Es algo muy parecido a lo que pasó en Egipto, por ejemplo, ¿no? Con Nasser, ¿no? Nasser es un militar, pero él cree que su rol va más allá de la defensa de su país y tiene que vincularse con el desarrollo de Egipto. Esa idea de agente de cambio que tú has mencionado, ¿no? Digamos, lo relacionas con la institucionalidad del ejército. De hecho, hay golpes militares en el siglo XX llamados a sí mismos como institucionales, ¿no es cierto? Como ya, si no me equivoco, el de 1962 y el de 1968, ¿no? Golpes institucionales de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ¿por qué considerar al ejército como agente que renueva el nuevo pensamiento en el ejército peruano en el siglo XX? Como te digo, es una idea que traen los franceses, es decir, viene mucho ingeniero militar, por ejemplo. Entonces, se dio la idea que el ejército debería construir caminos, hacer puentes, y eso forma parte de una corriente de pensamiento. O sea, el ejército prusiano no construía puentes, salvo puentes militares, ¿no? El ejército británico es un ejército que sirve a la corona. No está preocupado por el desarrollo de Inglaterra. Ese es un típico caso interesante de cómo la doctrina, cómo este tipo de pensamiento terminó germinando. O sea, creo, haciendo otra vez un ensayo, una generalización probablemente, esa idea de los franceses se montó sobre un ejército que por la tradición neoborbónica había tenido muchísima injerencia en el poder político. Entonces, al montarse con esa idea que venía de antes,
terminó construyendo se terminó montando sobre algo que existía, terminó, digamos, perfeccionándose esa idea y llevándola durante el siglo XX, gracias justamente al CAEM, a la influencia francesa que hay en el Perú. O sea, digamos, esta cosa del digamos, CAEM es algo que es un invento francés. No hay un CAEM, digamos, prusiano, no hay un CAEM, digamos, británico. O sea, nadie en el ejército americano cree que el ejército debe tener algún dicho en la política nacional. Son ejércitos cuyo diseño es servir al país y servir a la defensa del país. Acá creo que está incluso en la Constitución consagrado, ¿no? Que curiosamente, una Constitución del año 79, que viene con toda esta influencia de los 70, ¿no? Que dice, creo, el rol del ejército es la defensa y el desarrollo nacional. Eso quizás es como la consagración de ese principio. Ese principio probablemente horrorice hubiera horrorizado a alguien como Clausewitz, ¿no? O Federico el Grande. Me parece, Mauricio, que la Constitución del 33 prohibió la participación política de eclesiásticos y militares. No sé. Pero en todo caso, ese tipo de prohibiciones normalmente son un reflejo de la enorme participación. Así como, digamos, digamos, establecer estos toques de queda y estas cosas durante la pandemia es un reflejo que no se está respetando, entonces ese tipo de normas normalmente tiende a reflejar que hubo una enorme participación, y hubo una enorme participación por el peso de la historia. Otra vez, que creo que es un caso muy interesante, porque hay una participación de esta élite militar que al mismo tiempo no es un militarismo como lo concebimos en el siglo XX. Entonces, entender eso, por más que son ciudadanos uniformados, eso creo que hace que nuestra visión de nuestro propio militarismo cambie, y yo creo que lo ha puesto Cristóbal Aljovín de una manera magistral en su libro, intuyó eso, Caudillos y Constituciones, en esta tesis que el militar peruano inmediatamente hace una constitución. Y una constitución, por definición, es algo no militar, porque la constitución, por definición, restringe la fuerza. Entonces, esa lógica que describe también Cristóbal, creo que es un reflejo de estos caudillos que en realidad son un ser mucho más complejo que simplemente un militar. De la misma forma que el virrey Abascal no era solo militar. O por más que tuviera un grado militar, usar un uniforme, creo que esto nos obliga un poco a digamos, recomplejizar el siglo XIX y entenderlo en su real dimensión. Y además, tanto es así que curiosamente estos militarismos, en el caso peruano o en el caso latinoamericano, en los años 30, por ejemplo, fueron militarismos que no se pueden comparar al militarismo europeo, que sí fue un militarismo sanguinario. Sí. Cristóbal Aljovín, que tú has citado en su libro Caudillos y Constituciones, ¿no? Hablaba de esa paradoja del caudillo militar que por un lado, otro lado, enarbolaba una bandera de lucha y también, una vez llegado al poder, ¿no? Convocaba a un nuevo congreso para elaborar una nueva constitución, ¿no? Parece un contrasentido el hecho de erigirse en defensores de la ley y al mismo tiempo en promover, ¿no? Digamos, en promover una nueva constitución, que era, bueno, era el pensamiento, como tú bien dices,
de la época, ¿no? En que la Constitución se entendía como la solución a los problemas del país, a donde confluía pues la representación nacional de liberales y conservadores, ¿no? Para poder lograr algunas conquistas de cada uno de estas facciones políticas que existían en nuestro país en aquellos años. Y finalmente, Mauricio, me gustaría que pudieras concluir con algunas palabras, ¿no? Acerca de tu exposición de este trabajo tan importante que has desarrollado en esta conversa sobre el ejército borbónico. No, Mario, más bien muchas gracias. Yo he estado encantado de poder conversar contigo. Siempre es un lujo conversar contigo, con una persona, no solamente con una cabeza privilegiada y muy bien ordenada, sino siempre, digamos, atenta, digamos, a aprender, ¿no? Creo que tu curiosidad intelectual es algo que cualquier expositor va a agradecer siempre. De verdad que he estado encantado de poder tener este tiempo con ustedes. Una gran pena que no sean de Arequipa, pero bueno, ya cuando se pueda lo haremos en vivo otra vez. Y nada, lo único que tengo son palabras de agradecimiento para ustedes, para la biblioteca, para todos los que han tenido la enorme paciencia de poder acompañarme durante esta hora y 40, según veo en el contómetro de esto. Así que inmensamente privilegiado de ser invitado a la biblioteca y muchas gracias. Gracias, Mauricio, por tu paciencia. Gracias, amigos de la biblioteca, por acompañarnos esta noche en esta magnífica exposición y conversación que hemos tenido con Mauricio Novoa, doctor por la Universidad de Cambridge, abogado y historiador, decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC, con el tema que hoy nos ha convocado del ejército borbónico a la misión militar francesa, la cultura militar peruana en el siglo XIX. Muy gustosos, Mauricio, de haber contado con tu presencia. Estoy seguro que nuestros escuchas han ganado mucho con esta intervención tuya. Ha sido muy ilustrativa para poder conocer un poco más acerca del ejército, que como decía José Ragas, falta mucho por investigar, y creo que tu trabajo, sin duda, ¿no? es una fuente valiosa para poder entender qué rol cumplió el ejército y cómo era y cuáles son las influencias que ha recibido nuestro ejército en la época colonial y luego en la época republicana, ¿no? Lo que tú has llamado el ejército peruano neoborbónico hasta 1860. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a ustedes, amigos, gracias por seguirnos. Los invitamos a que nos sigan acompañando en las próximas conversaciones que llevará a cabo la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Las gracias a la Municipalidad Provincial. Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias.